Ayer les dije que al traspasar el velo de la naturaleza, se entra en una región en que se manifiestan seres con tendencia destructiva, sentido emparentado con el intelecto humano. Y describí también a qué llegaría el hombre de entregarse a esos seres. También les describí cómo la vida espiritual del hombre adquiriría un carácter apasionado al entregarse a un falso misticismo, a ciertas tendencias religiosas nefastas. Ni lo primero ni lo segundo debe suceder. Pues esto es para como recordarles los primeros, digamos, seres con tendencia destructiva son de tipo arimánico, o sea, o de satánico, ¿no? Y esto se encuentra el ser humano con estos cuando empieza a traspasar el umbral de la parte natural, ¿no? Del mundo material. Y hay otros seres que son de tipo luciférico que están al acecho cuando el ser humano empieza a traspasar el umbral del mundo anímico. Y sucede mucho con personas que no están preparadas y empiezan a entrar en un falso misticismo, ¿no? Entonces esos son los dos peligros que el ser humano debe tener cuidado y debe prepararse ante estos dos posibles tendencias que dice Steiner que poco a poco la humanidad va a ir entrando va a empezar a traspasar estos umbrales, pero debe prepararse, pues. Bueno, dije que entre los ocultistas, los esotéricos han puesto especial empeño en obligar a los hombres a aplicar su entendimiento al descifrar los símbolos, para que no traspasen el velo en forma ilícita y cayeran en manos de aquellas potencias que en estas regiones limítrofes se manifiestan tan horriblemente. Es posible mantener alejados a esos seres aplicando el entendimiento tal como sucede al descifrarse los símbolos. Antaño se procedía así, pero este método ya no es suficiente, ya no es aplicable para nuestros tiempos. Verán ustedes ahora que con la manera de presentarse la ciencia espiritual ante la humanidad, la aberración hacia el mundo de Arimán o Satanás es habitada de modo distinto. Y aquí deberán considerar una particularidad de la vida en nuestra sociedad en cuanto a su afán de dedicarse al estudio de ciencia espiritual. Cuando algún individuo por primera vez establece contacto con la ciencia espiritual, es frecuente oír esta reacción. No puedo comprender todo eso hasta no percibirlo por clarividencia propia. Lo acepto, pues, en principio de buena fe. Muchas veces he insistido en que la realidad es otra. Los hombres poseen actualmente la suficiente capacidad intelectual para la comprensión cabal de todo el contenido de la ciencia espiritual. Insisto, toda la ciencia espiritual, tal como es dada actualmente, puede comprenderse con nuestra presente capacidad intelectual. Descubrirla no, comprenderla sí. ¿Cuántas veces se apela a esta capacidad intelectual? El entendimiento existe. Los hombres tienen la capacidad necesaria y se equivoca quien no lo quiera admitir. Si los contenidos de la ciencia espiritual son asimilados aplicando el entendimiento, este será usado correctamente. Y será entonces totalmente imposible entrar indebidamente en el ámbito arimánico. Solo hay dos alternativas. O los hombres se esfuerzan por comprender la ciencia espiritual aplicando precisamente su capacidad intelectual, a la que siempre acechan los espíritus arimánicos, a la comprensión de esa ciencia espiritual, y entonces no les podrán arrebatar su capacidad. Aunque Arimán lo intente, no podrá apoderarse del entendimiento que ahora o en el futuro será aplicado al estudio de la ciencia espiritual. O bien, al no pretender los hombres comprender la ciencia espiritual, no le dedican esfuerzo intelectual alguno. En este caso, no se culpe a la ciencia espiritual. La culpa recaería sobre la apatía que ante ella existe.
Bueno, muy bien. Aquí Steiner más o menos da a entender que el conocimiento y el entendimiento de la ciencia espiritual es la mejor forma de capacitarse para evitar que estos seres, los arimánicos y luciféricos, se aprovechen de, digamos, cuando el ser humano empiece a traspasar ese umbral que existe actualmente, pero que poco a poco se va a ir desvaneciendo, para empezar a comprender o ver el mundo anímico, para luego lo espiritual, o desde el mundo material, por medio de los estudios de las ciencias naturales y la comprensión de ellas, también el mundo espiritual, ¿no? Con la comprensión correcta no hay problema de que Arimán y Lucifer los engañen. Y eso lo da la ciencia espiritual. Bueno, muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Tiene alguna pregunta o continúo? Sigamos, está bien. Vale. Ya ven ustedes en qué región de espíritus destructivos puede entrar el hombre. Esto pone en evidencia particularmente al observar a un alma en el preciso momento en que atraviesa el umbral de la muerte. En ese momento, esas entidades espirituales se le acercan con especial intensidad, se presentan en abundancia, y no es sorprendente, porque al fin y al cabo son los espíritus de la destrucción, y su actividad regular es precisamente destruir la organización física. Esta es parte de sus funciones legítimas. Sin embargo, no deben quedarse demasiado tiempo. Las personas que han adquirido una comprensión espiritual saben cómo mantener alejados a estos espíritus, no así las almas de ideología materialista, reacias a toda comprensión del mundo espiritual. Sobre ella ejercen mucho poder. Arimán, o Satanás, hará sufrir mucho a las almas de quienes, en vida, despreciaron la comprensión de lo espiritual. En la figura de Tántalo, el mito griego, ha representado en forma muy hermosa ese desprecio por la comprensión del mundo espiritual. Fue él a quien los dioses habían presentado manjares, pero sin que los pudiera alcanzar. Luego, ellos observaban su intenso sufrir. Hoy abundan los tántalos. Son todas las almas materialistas indiferentes a la comprensión del mundo espiritual. Todas ellas son tántalos. Y lo son en el sentido en que, en la etapa del kama loka, o el purgatorio, después de la muerte, al recorrer en un tercio del tiempo vivido, en retrospección su vida pasada, todos los hechos le son instantáneamente arrebatados. Así, ante cada instante de su vida sienten, ¿para qué hice esto o aquello? Observen que prontamente viene uno de esos espíritus destructivos y se lo arrebata, dejándolos con la sensación, en realidad lo hice en vano. Naturalmente, todo eso es una ilusión, pero las almas sufren las angustias de Tántalo porque los espíritus destructivos hallan de cerca. Dado que no supieron adquirir comprensión, no pueden reconocer que toda nuestra vida terrenal, desde el nacimiento hasta la muerte, carecería de sentido si no estuviera compenetrada por los espíritus de las jerarquías superiores. Pero en su retrospección no pueden ver a esos espíritus jerárquicos, y por eso todo les parece carente de sentido. Esto es muy interesante lo que dice aquí Steiner. Piri, ¿quieres decir algo? Sí, pero es que me pareció interesante y quería preguntarte, ¿esos espíritus son los mismos que se mencionaban como las erinias? Buena pregunta. Entiendo yo que no. Las erinias o las furias, en la de mitología romana griega, estos aparecen por acciones indebidas del ser humano. Entonces serían más bien equivalentes a los demonios, ¿no? O a los espectros o fantomas. Por una acción indebida, eh, pues crean, o nosotros creamos estos seres. Mientras que Lucifer y Arimán son seres de jerarquías superiores
y tienen sus propósito y es diferente, pues. Muy bien, ¿alguien tiene otro comentario, pregunta? Tántalo sería como, digamos, los círculos del purgatorio que habla Dante. Tántalo es en la mitología es una persona que era importante y los mismos dioses lo invitaban al Olimpo, a sus banquetes, ¿no? Y le daban néctar y ambrosía a Tántalo. Pero él, debajo de cuerda, pues robaba ciertos secretos y ciertas comidas y se lo daba a sus amigos en la tierra, ¿no? Entonces, los dioses que fueron generosos con él y le ofrecían los banquetes, él no los aprovechó de la vida manera y los estaba utilizando como para sentirse, digamos, importante ante sus amigos terrestres, ¿no? Entonces lo castigaron porque hizo muchas fechorías este Tántalo. Y el castigo de Tántalo fue que estaba él, algunas versiones dicen que sumergido hasta el cuello en agua eh, cristalina, potable, agua dulce. Otros dicen que hasta la rodilla, otros que hasta los pies. Y cuando tenía sed y él quería tomar, se alejaba del agua, se retiraba. Y también había unos arbustos con frutos apetecibles a la vista y cerca de él, ¿no? Pero cuando él estiraba el brazo para agarrar un fruto, las ramas se alejaban. Entonces era un constante sufrir. Ese fue el castigo que les puso los dioses olímpicos a Tántalo, por despreciar sus manjares. Bueno, muy bien. No sé, Pri, si está conectada la respuesta con tu pregunta. Sí, Pri, muchas gracias. Ok, bien. Bueno, a seguir. Nuestra ciencia espiritual evita el falso ocultismo. Ella se vale del incremento del intelecto que está cundiendo entre los hombres de hoy para fundamentar una nueva ciencia que precisamente requiere ese incremento intelectual, es decir, una inteligencia mayor de la que hasta ahora se había necesitado. Nuestra ciencia espiritual ha de tener una estructura tal que requiera más inteligencia de la que hasta ahora se necesitaba aplicar. No es que falte el suficiente entendimiento, lo que falta es la voluntad de aplicarlo en suficiente medida. Sobre esto la gente prefiere engañarse. Si se aplicara toda la inteligencia que hoy día está al alcance del hombre, no cabe duda que podría comprender la ciencia espiritual, pues la ciencia espiritual debe poder contar con ese entendimiento. Con ella, por un lado, evitaremos la exila, venceremos ese escollo con una suficiente aplicación del entendimiento. El investigador espiritual sabe muy bien por qué los hombres evitan ocuparse de ella. Por ser apáticos, se resisten a aplicar suficientemente su entendimiento. Por eso hablé recién de la apatía. Por otro lado, debe evitarse el peligro del falso misticismo, es decir, ese constante sumergirse en el propio interior. Hay que vencer esa tendencia. El alma debe dirigirse hacia afuera y contemplar amorosamente las profundas relaciones de la vida exterior. Por eso se trató de dar la posibilidad de comprender esas relaciones. A través de los dramas misterios, los que siempre muestran procesos anímicos interiores. Así, por ejemplo, si ustedes observan cómo Capesius avanza de suceso en suceso, dilata su vida interior mediante una actividad, perdón, mediante la actividad formativa, creadora y plástica. Este mismo principio es el que se rige la esencia de nuestro arte. Así todo nuestro edificio se fundamenta en el impulso de emancipar las almas de sí mismas, para que no desemboquen en un falso misticismo. Enfoquemos todo esto seriamente para evitar también la caribdis del falso misticismo.
Todo lo que hagamos con miras a interpretar los misterios contextos de la vida humana fuera de nosotros mismos nos protege del falso misticismo. Si así seguimos a Capesius, nos movemos y vivimos en la vida y en el tejer anímicos, sin caer en una falsa interiorización. Sin duda llegaremos a donde suele llegar el místico, pero sabremos conducir, con claro conocimiento del rumbo, el barquito de la ciencia espiritual por entre los dos escollos. Sabremos cómo suministrar precisamente los elementos necesarios para evitar el falso ocultismo y el falso misticismo. Así nuestra ciencia espiritual vive realmente en consonancia con los menesteres y exigencias de la época. Por esta razón, en muchas ocasiones tuve que dirigirme contra su falsa popularización, es decir, contra una popularización que no exigiera el suficiente esfuerzo mental. Esto implicó dirigirme contra todas las tendencias que persiguen el apasionado misticismo egoísta, que no se cansa de estar sumergido en el elemento que puede formularse más o menos con estas palabras. En tu interior encontrarás lo verdadero, lo divino, etcétera, etcétera. Y que rehúsa buscar lo divino en el curso exterior de la vida y percibir los fenómenos con afectuoso interés. Pri, ¿vas a decir algo? Sí, Pri, es que ahí me gustaría que nos detuviéramos porque me parece súper interesante, porque eso es lo que se está viviendo en la actualidad. Por ejemplo, en el cristianismo nos habla de que no, con solo creer ya estoy salvo, ¿cierto? O sea, no tengo que esforzarme. Y lo otro es, por ejemplo, cuando nos habla del falso misticismo, es que la mayoría, por ejemplo, de, digamos, líneas que buscan lo espiritual, lo que hacen en realidad es que quieren hacer las cosas sin tener una estricta rigurosidad. Y por eso es que llama ciencia espiritual. Es decir, a través de una rigurosidad metódica, es decir, utilizando un método científico, es como uno tiene que aplicarlo, pues no para la ciencia física, sino para la ciencia del espíritu. Entonces, ahí es donde, pues me parece que es súper importante porque si uno se pone a ver, yo diría que por ahí el 90 y pico % de todas las líneas de orientalismo, o de mindfulness o de, bueno, de mil cosas, no tienen una rigurosidad metódica. Pues allí es donde incluso una vez que leíamos lo de la octava esfera, ahí se puede caer mucho más en riesgo la gente que cree por creer en la parte, digamos, ¿cómo me puede decir? Como la parte del falso ocultismo, ¿no? Sí, Pri, totalmente de acuerdo. Así es, o sea, tristemente eso es lo que estábamos viviendo en esta época. Esos dos peligros que Steiner habla como Caribdis y Exila son los peligros, ¿no? Que la humanidad se va, bueno, no se va, ya está empezando a caer en eso, ¿no? Con el falso misticismo y el falso ocultismo, ¿no? Por un lado, el falso ocultismo es esa parte, digamos, donde las ciencias naturales se niegan a estudiar esa parte de la ciencia espiritual como ciencia, ¿no? Porque realmente es una ciencia, ¿no? Y como tal requiere un esfuerzo mental para estudiarla y entenderla. Así como cualquier persona que esté estudiando biología o física o matemáticas, cualquier ciencia tiene que dedicarse, tiene que esforzarse para entender su ciencia que está estudiando, ¿no? Ese mismo esfuerzo mental se debe aplicar para la ciencia espiritual. Si no, se cae en una ciencia muy materialista y es un falso ocultismo, ¿no? Por otro lado está el falso misticismo. El falso misticismo es lo que tú decías, esas nuevas tendencias religiosas o incluso algunas de las religiones tradicionales quieren evitar ese esfuerzo o mostrar que no es necesario esforzarse solamente con decir las palabras mágicas o hacer ciertas cosas eh, semanales, ya es suficiente para salvar su alma, ¿no? Y ese se toma muchas veces
como que se sienten espirituales. Y es más falso que eso no puede existir. Ese es el falso misticismo. Dice Steiner que para evitar ese falso misticismo, uno tiene que tratar de encontrar todo, digamos, el crecimiento espiritual del mundo anímico, no por tanto, digamos, meditación o concentración interior, sin nada más allá que utilizarlo en el mundo exterior. Es muy importante todo eso aplicarlo en el mundo exterior. Si no, es un falso misticismo, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Alguien más tiene otro comentario adicional, pregunta? ¿O continuamos? Sí, podemos continuar, sí. Vale, muy bien. Dije el otro día a una persona que la ciencia espiritual puede considerarse como algo eminentemente útil. No lo dije con el propósito de destacar de manera pretenciosa los méritos de nuestro movimiento científico espiritual, sino simplemente para acreditar que en este movimiento es posible atenerse a lo positivo, incluso cuando se acepta únicamente lo positivo que uno esté dispuesto a admitir, dejando de lado todo lo demás. Nuestra ciencia espiritual puede considerarse como algo sumamente útil. Observen cómo la hemos practicado por 3 lustros y verán que, al margen de todo lo científico espiritual, hemos dado una gran cantidad de verdades sobre las ciencias naturales, la historia del arte y la historia del arte. Aun suponiendo que no diéramos nada de carácter espiritual, sino únicamente nuestras afirmaciones científico-naturales y de la historia del arte, ya tendría su innegable utilidad positiva. Y al ofrecer algo positivo lo hacemos con toda intención y por razones bien ponderadas. Así liberamos a la mente humana de caer en inútiles sutilezas. En todos los aspectos hemos tratado de estructurar nuestro movimiento científico espiritual para que avance de manera correcta. Lo hemos considerado realmente un organismo. Y así concebido, quizá se justifica postular que ha de crecer como organismo. Mejor dicho, como organismo humano que hacia los 7 años recibe los segundos dientes y que como propios tiene que valerse de ellos. En conferencias anteriores expliqué que teníamos que vincularnos con el movimiento teosófico en el año 1902. Fundamos la sección alemana y nos vinculamos así con el movimiento teosófico. En la etapa inicial pudimos avanzar, trabajando con plena autonomía, aunque dentro del seno de ese movimiento. Pero en el año 1909, recuerden, 7 años después, surgió la necesidad de obtener nuestros propios dientes que nos hicieron mucha falta. Nos hallamos precisamente en los años en que el asunto Leadbeater sembraba la confusión por todas partes, lo que conducía a la situación de desarrollar nuestros dientes propios. Ahora ya estamos en las vísperas del año de 1916, a punto de cumplir el segundo septenio. Cuando lo hayamos cumplido y pensemos seriamente en el concepto de organismo, sigue la etapa de su maduración. Ahora el movimiento científico espiritual, si realmente es un organismo, debe demostrar que ha adquirido la madurez. Debe ser realmente maduro, capaz de lograr algo por sí solo. Luego de todo lo que fue dado, debería ser capaz de orar por sí mismo. Reiteradamente he venido insistiendo en esa necesidad. En años pasados ya declaré en Berlín que la Sociedad Pro Arte Teosófica deberían desvincularse de mi persona y llevar su propia vida. Y ahí lo que será necesario en creciente medida, el desligarse de mi personalidad y llevar su propia vida, por lo menos potencialmente. Hemos de superar el peligro que radica en el hecho de que hasta ahora las cosas solo marchan bien en la medida en que lo que yo he inaugurado fluya dentro de su trabajo, semana tras semana. Ya han llegado los años en que la sociedad debería acreditar su capacidad de cultivar pacíficamente todo lo que ya existe, aunque yo no esté. He aquí un concepto insoslayable. Mucho de lo que os he dado y que actúa en vuestras almas
se halla ya tan objetivado que puede apartarse de mí, sin que sea necesaria mi presencia, con lo cual no insinúo que no tenga la intención de mantenerme con vosotros. Con todo, la prueba de vitalidad consiste en que yo sea más y más superfluo. Hemos de superar radicalmente la posibilidad que existe en potencia de que nuestros miembros caigan en una anarquía que signifique negarse el mutuo reconocimiento. Sería fatal para nuestra causa que constantemente se dijera: ese que integra el Vorstand, la mesa directiva, es al que hemos de seguir. O bien, ese que integra el Vorstand ya sabrá cómo actuar. Esto no debe suceder. De suceder, ¿a dónde iríamos a parar si algún día yo faltara? La sociedad se disgregaría. Solo alcanzaremos lo que hemos de alcanzar si después de 14 años, efectivamente, llegamos nosotros a tener vida propia, capaz de generar lo que ha de seguir. Esto sí es perfectamente posible si pensamos en nuestra propia voluntad. No cabe duda de que los años por venir van a ser difíciles y que hemos de superar sus dificultades. Mucho de lo que ya yo mismo he de transmitirles podrán aprovecharlo de manera distinta cuando se haya realizado lo que acaba de manifestar. Para tener una clara visión de la problemática del momento presente, hemos de enfocar muy atentamente todos los aspectos que traté de desarrollar en estas 2 semanas. Hemos de tratar asimismo de ver claramente el carácter íntimo de la ciencia espiritual. Será entonces cuando podamos darnos cuenta de por qué tanto los científicos naturales, que tratan de dar una cosmovisión partiendo de su ciencia natural, como los guías espirituales, han de ser forzosamente nuestros adversarios, pretendiendo unos y otros mantener el velo que oculta lo que yace detrás de la vida anímica corriente. Mantengámonos fieles a nuestra enseñanza, tratando de compenetrarla profundamente en su peculiaridad. Detengámonos, por ejemplo, en qué propósito nos ha animado al situar a menudo el misterio del Gólgota en el centro de nuestras reflexiones, así como el subrayar que Cristo penetró en Jesús de Nazaret, descendiendo de esferas de conciencias distintas, para así llegar a la esfera de la conciencia que corresponde a la vida terrenal física. Eso ya implica que, si bien el Cristo es una potencia cósmica, el Cristo Jesús es una potencia terrenal que sigue viviendo en la conciencia terrenal de los hombres, así como en todos los acontecimientos terrenales. De ahí que el Nuevo Testamento no puede ser ciencia natural, pues lo que está detrás de la naturaleza debe quedar fuera de nuestra conciencia cuando se trata de la realidad. Tampoco el Nuevo Testamento puede considerarse ciencia espiritual, pues también ella implica trascendencia, si bien en dirección contraria. De ahí la maravillosa grandeza y significado del Nuevo Testamento. No pretende ser ni ciencia natural ni ciencia espiritual, mas tampoco debe esgrimirse para polemizar contra la ciencia espiritual. Esto es muy interesante y muy importante. Más o menos lo que Steiner dice aquí es que el Nuevo Testamento no reemplaza, digamos, los libros o los estudios de la ciencia natural, ¿no? Es aparte, es otra cosa. Y lo mismo, el Nuevo Testamento no es una ciencia espiritual, no es la antroposofía. La antroposofía o la ciencia espiritual y las ciencias naturales son estudios para entender ciertas cosas. La ciencia espiritual para entender el mundo espiritual y las ciencias naturales para entender el mundo natural, el mundo terrenal, ¿no? El Nuevo Testamento tiene otro propósito, pero no quiere decir que tenga que polemizar con el uno o con el otro, son diferentes, ¿no? Bueno, muy bien, ¿alguien quiere comentar algo o tiene alguna pregunta? Dos cositas, Santi. Vale. Pues la primera es, bueno, ahí en una parte de la lectura, Steiner, no sé si entendí bien, quería como manifestar que el movimiento no dependiera de él, ¿cierto? Sí. Pero creo que, bueno, no, pues yo lo siento así. Todo sigue en el movimiento espiritual, por lo menos yo lo siento así. Todo sigue centrado alrededor del legado de Steiner,
¿sí? O sea, yo lo veo como, puede ser que desconozco otros elementos anexos que están hoy presentes y que no, seguramente no los conocemos. Pero yo lo que siento es que todo gira alrededor de él, ¿sí? Como un legado de su sabiduría y sobre todo de lo que pudo él percibir de los mundos espirituales. Y obviamente también entiendo que lo que hace Steiner es explicar lo que hay detrás del Nuevo Testamento, particularmente del Nuevo Testamento, porque casi todo se centra a partir de la venida de Jesucristo, del Cristo. Entonces, eso es lo que quería comentar. Sí, sí, de acuerdo, Vladimir. Sí, realmente, con respecto a lo primero, sí, realmente Steiner dejó como las bases para que luego las personas de buena voluntad puedan leer y estudiarlos y entender todo el contenido que él dejó, ¿no? Pero creo que se refería más que todo a la parte de que si él muere, no debe morir la ciencia espiritual. En ese sentido, creo que yo lo estoy tomando así. Pero efectivamente, todo lo que hemos aprendido de la antroposofía, de la ciencia espiritual, es gracias a lo que él dejó. Muy bien, Pri, ¿tienes algún comentario? Sí, y siguiendo la línea de lo que decía Vladimir, lo que decías, me parece que es súper importante recordar una parte de la Biblia que decía, observadlo todo y retened lo bueno. Que Steiner incluso en varias ocasiones menciona que, digamos, todo el conocimiento que él, por ejemplo, haya legado debe ser como aprehendido, ¿sí? Como tomado por cada persona y, y pues tomar de ello lo que es la conciencia de cada quien considere, ¿no? Que ahí es donde me parece súper buenísimo porque primero eso da mucha claridad de que no es, y eso es importante que lo tengamos en cuenta, no es una religión, ¿sí? Ni un dogma. Entonces es un conocimiento que ha sido descubierto, ¿sí? Y que cada quien debe a sí mismo descubrir. Es decir, por ejemplo, eh, en el mundo espiritual hay unas leyes, pero esas leyes deben de descubrirse cada persona, o sea, cada uno a través de su esfuerzo eh, en esta vida y en las otras, es que va como adquiriendo esa capacidad como de poder ver más, ¿no? Entonces ahí me acuerdo mucho de esa cita bíblica que es observarlo todo y retener lo bueno. Entonces ahí era como el aporte. Sí, sí, de acuerdo, Pri, así es. La idea de Steiner es que todos, digamos, tengan la capacidad de de la comprensión de todo lo que él transmitió y ese esfuerzo por comprenderlo es lo que da las herramientas para poder enfrentarse precisamente a estos dos problemas, al atravesar los umbrales del mundo anímico y del mundo material. Correcto, así es. Bueno, muy bien, ¿algún comentario adicional, pregunta o continuamos? Bueno, va a continuar. Así quedan señaladas las razones por las que precisamente los representantes de ciertas congregaciones religiosas se oponen una y otra vez a la ciencia espiritual. No quieren que los hombres accedan al mundo espiritual del cual tienen tanto terror. Temen que los hombres lleguen a descubrir lo que realmente vive en ellos como sustancia anímica eterna. Solo quieren explicar al hombre que en él vive eterno lo que ya conoce de sí mismo. Recuerden que ayer dije que si realmente se fundara una concepción materialista del mundo, y si tan solo ésta existiera sin una ciencia espiritual conduciendo entre los hombres, estos llegarían a ahogarse en escepticismo, pues esa concepción materialista del mundo generaría algo como un mar espiritual en el que las almas se ahogarían. Si por otra parte se impidiera a los hombres traspasar el velo del mundo anímico, se generaría una ignorancia en la que se asfixiaría la humanidad. Una atmósfera de ignorancia se extendería sobre los hombres
si triunfaran aquellas creencias que les describí, propias de ciertos representantes de diversas congregaciones religiosas. Es realmente seria la tarea que debe cumplir la ciencia espiritual. Seamos conscientes de esa seriedad. Debemos concebirnos como hombres, cuyo karma los puede acercar a la ciencia espiritual para poder poner a disposición de la humanidad toda su capacidad intelectual y también toda su sensibilidad anímica. Esto es algo que el mundo necesita en sumo grado. Observemos cómo, por un lado, la concepción materialista pugna por arraigarse en el mundo, y cuán vanos resultan todos los intentos de sublevarse contra ella. Observamos asimismo cómo, por el otro, se promueve la difusión de la ignorancia y cómo trata de borrar cada vez más todo lo que se ha hecho del mundo espiritual. Observemos finalmente cómo ciertos representantes de congregaciones religiosas incluso arremeten con cierto odio contra toda manifestación positiva sobre el mundo espiritual. Esta serie de conferencias En esta serie de conferencias se trataba de señalar el rumbo que ha de tomar la ciencia espiritual y de señalar a la conciencia de ustedes la necesidad de combatir aquellos científicos naturales de los que les hablé. Debemos combatirlos, mas ellos tampoco pueden actuar de otro modo, pues Arimán, Satanás, los tiene en su poder y quisiera ocultarles los móviles de su actuar. También debemos combatir a los otros, los que tampoco tienen otra alternativa para su actuar, pues están en el poder de Lucifer. Logramos lo correcto si tratamos de acoger positivamente lo que la ciencia espiritual nos puede dar. Sería suficiente con que una cantidad de hombres comprendiera la singularidad de la ciencia espiritual, que comprendiera que ella no debe ser confundida con esta o aquella tendencia. Incluso, se puede aprender mucho de los errores, y desde este punto de vista se justifica ocuparse de ellos. Es esto más importante que criticar errores, si bien a veces es necesario hacerlo. Dije que en realidad Arimán, Satanás, se empeña por privar en el futuro al hombre de su entendimiento. Pero al estar los espíritus arimánicos, satánicos, relacionados a través de sus fuerzas superiores a las fuerzas más bajas del ser humano, Satanás quiere lograr algo más, quiere afianzar una unión entre esas fuerzas superiores e inferiores. Normalmente Satanás tiene que dirigir todo lo que produce enfermedades. Sabemos que estas son necesarias para generar la muerte en el mundo físico. Pero veamos ahora las relaciones. Si lo que se encuentra en las esferas inferiores es elevado a las esferas superiores, aquello es ligado a esos seres destructivos ocultos. Y de esa manera se entrega mucho a Satanás y a sus espíritus. Es entonces que partes inferiores del organismo empiezan a actuar como por lo general actúan las partes superiores. Si el hombre se empeña en penetrar en el mundo espiritual sin querer desarrollar un pensar exacto, pasará lo siguiente. Se penetrará efectivamente en ese mundo, se cruzará el umbral hacia el mundo donde viven esas fuerzas destructoras. Al retornar al cuerpo físico, el hombre se habrá unido a esas fuerzas destructoras sin saberlo. Esto ocurre cuando no se ha desarrollado el intelecto correctamente. Entonces se sentirá dentro de sí a esas fuerzas destructoras, y ya no será uno mismo el que piense, que escuche con sus oídos, que mire con sus ojos, sino que lo harán diversas potencias ocultas dentro del organismo inferior de uno. Es decir, que entonces nuestro organismo ya no será el de antes. Cuando retornemos a él, lo encontraremos ocupado por elementos extraños. Será para nosotros un ser nuevo. Esta sensación de desconocer el propio ser, tal como lo he descrito, puede suceder a quien no observe fielmente la senda correcta, pues Satanás tiende a afianzarse en el cuerpo humano y a transformar ciertos órganos en órganos cognitivos. Lucifer, por su parte, se empeña para que sus espíritus, sus apasionados espíritus de la voluntad, quiten algo de nosotros para independizarlo, con el resultado de que al volver, luego de haber cruzado el umbral hacia el lado luciférico, uno se sienta como parcialmente hueco, como si le hubiera quitado algo. Satanás pues llena a uno con sustancia,
Lucifer, en cambio, quita órganos e independiza lo que es de uno. Es este realmente el afán luciférico, independizar lo que nos pertenece. De ahí que en aquello que he llamado misticismo sin justificativo, fácilmente sucede que estos místicos, al transformar su libre voluntad en una evidencia visionaria, preparan su saber para Lucifer, el que luego puede quitárselo. Esto realmente sucede. Lucifer se acerca al hombre y de su cerebro le quita el entendimiento, le quita una parte de su cerebro etéreo o también de su corazón etéreo. Estas partes quedan quitadas, se independizan y el hombre siente los huecos en su interior. Este fenómeno puede ser observado en personalidades muy egoístas que han logrado cierto nivel de desarrollo, y realmente es dable observar cómo ciertas fuerzas de esas personas actúan por sí solas en el mundo. Es decir, que Lucifer actúa a través de esas fuerzas quitadas a los hombres, pues esta es su tendencia. Esto debe y podrá ser evitado observando fielmente el camino correcto. Sin embargo, es luciférica la opinión de que es posible privar al hombre de algo para luego aprovecharse de ello al margen de él. Me refiero al ejemplo de separar una enseñanza de quien la enseña y aprovechar esa enseñanza en el mundo como algo independiente. Justamente en este ámbito suceden las cosas a las que me refiero. Mucho puede ser aprendido de este error de creer que es posible separar una enseñanza del que la enseña. Mucho más puede ser aprendido a través de la observación de estos hechos que a través de una crítica, aunque ésta sea muy justificada, pues se aprenderá a ver el peligro que significaría la generalización de esta tendencia en el futuro de la evolución humana, y este peligro existe. Por el otro lado, la humanidad tiene ante sí el peligro de que Satanás se apodere del yo espiritual al desarrollarse éste en forma independiente. Teniendo la necesaria sensibilidad para ello, ahora se puede observar cómo los hombres van perdiendo su autonomía interior y cómo en realidad Satanás les guía la mano cuando escriben sobre tal o cual tema. Esos son los dos peligros que realmente existen. Bueno, voy a dejar allí. No sé si tienen algún comentario final, pregunta final, o dejamos el tema allí. Ustedes dirán. No, sí, súper interesante. Sí, 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 es muy interesante. Bueno, yo creo Porque que ahora nos podemos a ver que, digamos, una de las cosas es que Arimán pues está imperando en esta humanidad actual, ¿no? Y se avecina como, digamos, lo que se denomina como la encarnación de Arimán. Y vemos que el problema, como dice él, es que el peligro literal es que se apodere del yo espiritual, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos que prácticamente todo lo que sucede en las líneas sociales del mundo actual están destinadas como a perder el impulso volitivo, es decir, como que cada vez más las personas tengan menos voluntad para poder, por ejemplo, pensar por sí mismos, ¿sí? O ejecutar obras por sí mismos, y uno ve pues que las tendencias, así tal cual como se llama en las líneas sociales, las modas, todo nos lleva como a ir perdiendo esa capacidad de pensar por sí mismos, y eso es prácticamente lo que hace que Arimán vaya apoderándose de ese yo espiritual, ¿no? Entonces ahí es como el motivo de uno ir mirando de cómo puede uno de forma autónoma ir desenvolviendo la conciencia interior que viene siendo la actividad del yo, que viene a ser como esa capacidad de introspección, ¿no? Entonces uno por utilizar a través de pequeños esfuerzos en el día a día, eh, utilizar métodos para que tenga como cada día más voluntad, y eso no se hace como uno pensando, ah, yo quiero hacer, o sea, grandes cosas. Yo me acuerdo que mi padrino decía, no, son pequeños actos que uno puede reproducir en el día a día. Entonces, esos son los actos reales que permiten que uno vaya como adquiriendo esa voluntad, que más adelante puede convertirse en una voluntad férrea, pero no es como uno decir, ay, si yo quiero llegar a tener voluntad férrea,
no me sirve de nada si yo no hago pequeños actos en el día a día. Ahí en la última parte que menciona el texto, bueno, yo creo que como ha comentado, como se ha comentado, como comentó Andrés, pero yo creo que se ve, o yo lo siento mucho eso se expresa mucho en el arte, todas las expresiones artísticas, la música y sobre todo la literatura. O sea, personalmente yo soy reacio a leer autores modernos, ¿sí? ¿Sí? O sea, soy más como se dice, prefiero leer los clásicos, ¿no? Que escribían, como se dice, con el alma y porque escribían porque tenían que hacerlo. En cambio ahora creo yo que hay una cantidad de literatura que puede ser más negativa que positiva para la humanidad, para la gente. Entonces, y ahí pues como lo dice Steiner, está la mano de Arimán, ¿no? Sí. De acuerdo, así es, de acuerdo con lo que han dicho. Es responsabilidad, digamos, nuestra de esforzarnos un poco más para no caer en la trampa de Lucifer y Arimán. Por ejemplo, ahorita que está de moda las IAs, inteligencias artificiales, si bien es una herramienta que es muy importante y útil, se puede usar de manera, no quiero decir incorrecta, pero de una manera más allá de lo necesario. Por ejemplo, que uno quiera sumar 10 más 2 y en vez de uno sentarse a pensar y bueno, 10 más 2 es 12, le pregunte al ChatGPT cuánto es 10 más 12. Esa es una forma de evitar que uno se esfuerce mentalmente, ¿no? O por ejemplo, sé de casos que personas le preguntan al ChatGPT, tengo un problema amoroso o el jefe me está regañando, entonces le dicta problemas anímicos y quiere que se lo solucione, en vez de él mismo, por sus propias fuerzas, tratar de meditar y reflexionar qué él puede hacer. Entonces, ese es el problema que se está aprovechando Arimán, porque se va a apoderar de la inteligencia humana si sigue el ser humano evitándola usar o ejercer como debe ser, ¿no? El intelecto, ¿no? Bueno, bien, no sé si alguien quiere un comentario adicional o damos por terminada la sesión de hoy. Muy bueno, entonces feliz noche para todos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Chao. Entonces, Gracias. igualmente nos vemos dentro de un día. Descansen. Chao. Chao, chao. Chao.